Prepárense para adentrarse en la historia escalofriante de una organización criminal cuyo ascenso no solo desafía la lógica, sino que se ha convertido en una sombra que se extiende por todo el continente americano. ¿Imaginarían que una de las bandas más violentas del mundo moderno podría nacer no de los sombríos callejones del narcotráfico, sino de los rieles oxidados de un ambicioso, pero fallido, sueño de revolución socialista? Esta es la increíble verdad detrás del Tren de Aragua, y su impacto ya se siente en 15 países, desde el Caribe hasta Estados Unidos. Acompáñenos a retroceder hasta el año 2005, en el estado de Aragua, en el centro de Venezuela. Bajo un sol tropical abrasador, el entonces presidente Hugo Chávez, con gran solemnidad, clavó un simbólico clavo de oro en la tierra. Con ese gesto, anunciaba el inicio del monumental Sistema Ferroviario Nacional, una arteria vital que prometía conectar las empobrecidas barriadas con los centros industriales, un emblema de la revolución bolivariana destinada a liberar al pueblo de la pobreza. Sin embargo, como suele suceder en naciones donde la corrupción fluye por las venas del poder como la sangre, este proyecto se transformaría en la tumba de miles de millones de dólares, y paradójicamente en la cuna de una de las organizaciones criminales más despiadadas de nuestra era. Durante esos años, Venezuela nadaba en petrodólares. Con el barril de petróleo rozando los $100, parecía que el socialismo del siglo XXI realmente funcionaba. Chávez dispendiaba sumas colosales en proyectos de infraestructura grandiosos, la mayoría de los cuales quedaron plasmados solo en papel o se convirtieron en esqueletos oxidados de construcciones inconclusas. La vía férrea en Aragua es un claro ejemplo de esta ambición sepultada. Contratos por millones de bolívares se otorgaban a empresas fachada, estrechamente vinculadas con funcionarios del círculo presidencial. Contratistas de China y Brasil traían la maquinaria, pero el avance de las obras era tan lento como el de un perezoso enfermo. La razón era simple. Cualquiera que deseara obtener un empleo en la construcción debía pagar una mordida. No al Estado, no al sindicato, sino a quienes controlaban el acceso al lugar. Individuos con camisetas de equipos de construcción, pero con pistolas en sus cinturones. Fue aquí, entre túneles a medio construir en las montañas y almacenes de cemento robado, donde empezó a fraguarse una estructura que los obreros simplemente denominaron el Tren de Aragua. Formalmente se presentaba como un sindicato de constructores, una unión de trabajadores que defendía sus derechos. En la práctica era una mafia armada que exigía la vacuna, el término latinoamericano para el pago de extorsión por el derecho a trabajar o simplemente a existir. Si alguien buscaba un puesto como soldador, debía desembolsar 300 bolívares. Si transportaba materiales de construcción, el 5% de la carga o su equivalente en efectivo. La negativa implicaba que su camión acabaría incinerado en la carretera y su cuerpo aparecería con la garganta cortada en alguna zanja al borde del camino. El primer nombre relevante en esta naciente estructura fue José Luis Álvarez Rojas, a quien todos conocían como el Chino Pedro. Este hombre de estatura promedio, con rasgos mongoles heredados de lejanos ancestros asiáticos, era un veterano de las pandillas callejeras de Maracay, una ciudad a solo 50 kilómetros del epicentro de la obra. El chino comprendió una verdad fundamental. El gobierno asignaba el dinero, pero no controlaba su destino. Chávez construía un culto a la personalidad y distribuía limosnas a los pobres a través de misiones sociales. Pero el verdadero poder local residía en quienes poseían fusiles y conexiones dentro de la policía. Álvarez era astuto. No robaba de forma descarada, sino que creaba un sistema. Para el año 2007 sus hombres controlaban no solo la construcción del ferrocarril, sino también las vías de acceso, los almacenes e incluso los comedores de los trabajadores. Transformó el caos de un megaproyecto corrupto en una empresa criminal organizada con una jerarquía y reglas claras. Pero el Chino Pedro cometió el error clásico de los viejos capos. Se hizo demasiado visible. En 2008 fue asesinado durante un enfrentamiento con una banda rival en un bar de Maracay, 4 balazos en la nuca y uno de gracia en la sien. La firma de profesionales. La policía cerró el caso en una semana, sin encontrar testigos, a pesar de que en el local había al menos 30 personas. Todos sabían quién había ordenado el homicidio, pero nadie se atrevía a hablar, porque el nuevo líder era mucho más cruel e impredecible que su predecesor. Su nombre era Héctor Rustenford Guerrero Flores, pero todo el mundo criminal de Venezuela lo conocía por el apodo de Niño Guerrero.
El niño nació en 1982 en uno de los barrios más peligrosos de San Juan de los Morros, capital del estado de Guárico, colindante con Aragua. Su infancia es un manual de supervivencia en las barriadas venezolanas. Madre soltera que vendía licor de contrabando, ausencia paterna y una escuela callejera donde su primer diploma fue un cuchillo robado a los 13 años. A los 17 ya había cumplido una condena en una colonia para menores por intento de homicidio en una reyerta callejera. Fue allí, tras las rejas, donde conoció a miembros de la organización de El Chino Pedro, quienes controlaban el suministro de drogas en la prisión. Cuando el niño fue liberado en 2002, fue reclutado de inmediato en la estructura, primero como cobrador de vacunas en la obra, luego como sicario que eliminaba a quienes se negaban a pagar. Guerrero era diferente. Mientras el Chino Pedro jugaba al padrino, repartiendo dinero a los pobres y organizando torneos de fútbol para los niños del barrio, el niño despreciaba el populismo, gobernaba a través del miedo, un miedo absoluto, paralizante, animal. Uno de los primeros episodios que forjó su reputación ocurrió en 2009, cuando un grupo de camioneros intentó formar un sindicato independiente, negándose a pagar la vacuna a el Tren de Aragua. El niño se presentó personalmente en su reunión en el garaje del sindicato, acompañado de 6 hombres armados. Cerraron las puertas, rociaron el lugar con gasolina y lo incendiaron. 12 personas murieron quemadas vivas. Sus gritos se escucharon en toda la zona. La policía llegó una hora después, cuando todo había terminado. El informe oficial hablaba de un accidente, un cortocircuito. Para el año 2010, el proyecto ferroviario estaba definitivamente empantanado en la corrupción y la mala gestión. A lo sumo, se habían construido 30 kilómetros de vía de los 500 planificados. La maquinaria se oxidaba a la intemperie, y los túneles se habían convertido en refugios para drogadictos. Pero para el Tren de Aragua, esto fue una bendición. Mientras los funcionarios informaban a Caracas sobre supuestos éxitos y se repartían el presupuesto, el niño guerrero transformó el sitio de construcción inacabado en su fortaleza. Los hangares abandonados se convirtieron en depósitos de armas y drogas. Los túneles semi-inundados eran escondites ideales para personas secuestradas, retenidas allí para extorsionar rescates a sus familiares. Y la organización misma, que adoptó el nombre del proyecto fallido, el Tren de Aragua, comenzó a expandirse, superando los límites de la obra y tomando el control de barrios enteros del estado. Lo que comenzó como una extorsión local a trabajadores, mutó en un imperio criminal en toda regla cuyos tentáculos pronto alcanzarían todo el continente. Pero para ello, el niño necesitaba una base verdaderamente inexpugnable, un lugar donde el Estado no se atreviera a husmear, donde pudiera reinar como un rey. Y ese lugar fue encontrado. Una prisión que se convertiría en leyenda, un símbolo del triunfo absoluto del caos sobre la ley. Su nombre era Tocorón. El centro penitenciario de Tocorón, situado en el municipio Libertador del estado de Aragua, fue construido en 1984 como una colonia penal de mediana seguridad, diseñada para albergar a 1.200 reclusos. Cuando el niño guerrero cruzó por primera vez su umbral en 2012, enviado allí por extorsión y posesión ilegal de armas, en su interior se hacinaban más de 3.500 personas. Las condiciones se asemejaban a un infierno: celdas superpobladas, ausencia de atención médica y el dominio de bandas carcelarias para las cuales los guardias eran meros adornos. Pero Guerrero no vio el infierno, vio una oportunidad. El sistema penitenciario venezolano a principios de los años 2010 era un estado dentro de otro estado, donde el poder real no residía en directores y celadores, sino en los llamados pranatos, los líderes de los presos, quienes decidían quién vivía, quién moría, quién comía y quién pasaba hambre. Los guardias corruptos, por una modesta comisión de $200 o $300, estaban dispuestos a permitir la entrada de cualquier cosa, desde teléfonos celulares hasta fusiles Kalashnikov. El niño no tardó en demostrar su derecho al poder. Su reputación, forjada en las calles de Aragua y respaldada por una red de militantes del Tren de Aragua en libertad, le sirvió de pase a las grandes ligas de la jerarquía carcelaria. Tan solo 6 meses después, eliminó al anterior pranato de Tocorón, un hombre apodado El Conejo, cuyo cuerpo acribillado a puñaladas fue hallado en las duchas del Bloque 2. La versión oficial, una riña entre presos. La realidad, Guerrero supervisó personalmente la ejecución, convirtiéndola en un espectáculo público para los demás reclusos.
para que nadie dudara de quién era ahora el dueño. Desde ese momento, Tocorón dejó de ser una prisión y se convirtió en el cuartel general de un imperio que pronto extendería sus metástasis por todo el continente. Lo que ocurrió en Tocorón entre 2013 y 2023 no tiene precedentes en la historia del crimen latinoamericano. No era solo una prisión controlada por presos. Algo similar se había visto en Brasil, El Salvador, incluso en México. Era un verdadero resort criminal, un centro de negocios y una base militar, disfrazada de institución correccional. El niño guerrero transformó los bloques de concreto gris en una especie de club privado para la élite de Lampa. Detrás de los altos muros, donde formalmente los condenados debían sufrir, floreció una infraestructura digna de un hotel de 5 estrellas. Apareció una piscina olímpica con azulejos de mosaico azul, donde los líderes de la banda tomaban sus baños matutinos. Junto a ella se construyó un zoológico, en cuyas jaulas se mantenían flamencos, pavos reales, pumas e incluso 2 tigres de Bengala, introducidos de contrabando desde Colombia. Los animales eran un símbolo de estatus, una demostración de que el niño podía permitirse lo que los venezolanos comunes ni siquiera podían soñar en las condiciones de una economía arruinada. Pero el detalle más escandaloso fue el club nocturno, llamado Discoteca Tokio. Este local de más de 200 metros cuadrados estaba equipado con un sistema de sonido profesional, luces de discoteca y una barra donde se servían whiskies, Johnny Walker Blue Label de contrabando y champán Moet. Los viernes y sábados se invitaban mujeres de las ciudades cercanas que, por una generosa compensación en dólares, accedían a entretener a los reclusos. Además, en Tokio se presentaban verdaderas estrellas de la música reggaetón venezolana, cuyos honorarios ascendían a miles de dólares por noche. Los guardias no solo hacían la vista gorda, proporcionaban la logística, permitiendo la entrada de equipos de sonido y de los invitados por la puerta principal, como si se tratara de una sala de conciertos legal. Pero los lujos eran solo una fachada. La verdadera esencia del reino de Tocorón residía en que el niño guerrero había construido allí un auténtico centro de mando para una corporación criminal. En su celda personal, que ocupaba una planta entera de un edificio separado, había sofás de cuero, televisores de plasma e internet satelital en funcionamiento. Desde allí, a través de mensajería segura y una red de correos, coordinaba las operaciones del Tren de Aragua no solo en Venezuela, sino también más allá de sus fronteras: secuestros, robos de vehículos y contrabando de armas. Dentro de la prisión operaba un banco donde los líderes de la banda lavaban efectivo, convirtiendo bolívares en dólares a una tasa del mercado negro, que era 3 o 4 veces más ventajosa que la oficial. También funcionaba un depósito de armas, donde se guardaban decenas de fusiles automáticos, lanzagranadas, chalecos antibalas. En resumen, un arsenal suficiente para resistir el asedio de un pequeño ejército. Cada recluso que llegaba a Tocorón debía pagar la llamada causa, un tributo personal a el niño guerrero o a sus lugartenientes. La suma oscilaba entre 50 y 500 dólares, dependiendo del cargo imputado y la supuesta riqueza del recién llegado. Negarse significaba la muerte inmediata o torturas en los sótanos, que los presos denominaban el infierno. El sistema estaba perfeccionado al detalle. El Tren de Aragua poseía una base de datos exhaustiva de cada compañero de celda, incluyendo los contactos de sus familiares en el exterior, lo que permitía extorsionar dinero incluso a aquellos que no tenían nada. Padres, esposas, hermanos pagaban para que sus seres queridos permanecieran con vida. Era un negocio que generaba cientos de miles de dólares cada mes. Mientras el niño guerrero construía su utopía tras las rejas, fuera de los muros de Tocorón, Venezuela se transformaba rápidamente en un estado fallido, un país en bancarrota donde la inflación se medía en miles de puntos porcentuales anuales y los estantes de los supermercados estaban vacíos. La muerte de Hugo Chávez en 2013 y el ascenso al poder de su insípido sucesor, Nicolás Maduro, coincidieron con el colapso de los precios del petróleo, lo que destrozó la economía venezolana, basada exclusivamente en la exportación de oro negro. Si en 2012 un barril de Brent costaba 110 dólares, para 2016 el precio se desplomó a 26 dólares, una sentencia de muerte para un país donde el 85% del presupuesto dependía de los ingresos petroleros. Las fábricas se paralizaron, los hospitales se quedaron sin medicinas, la gente hacía fila durante horas por un saco de harina o un rollo de papel higiénico.
Para 2017, el venezolano promedio había perdido 11 kilogramos de peso debido a la desnutrición crónica, un fenómeno que los periodistas locales cínicamente apodaron la dieta de Maduro, y comenzó lo que cambió el mapa demográfico de toda Sudamérica, un éxodo masivo. Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde 2015 hasta 2018, más de 2,5 millones de personas abandonaron Venezuela. Esta fue la mayor crisis migratoria en la historia moderna del hemisferio occidental. La gente cruzaba la frontera con Colombia por estrechos senderos montañosos que los lugareños llamaban trochas, pasos ilegales donde no había guardias fronterizos ni aduaneros, solo contrabandistas, bandidos y selva. Algunos buscaban trabajo en Bogotá o Medellín, otros se dirigían más al sur, a Ecuador, Perú, Chile, con la esperanza de empezar una nueva vida. Era un flujo de personas desesperadas, dispuestas a todo por un pedazo de pan y un techo. Y fue precisamente en este flujo que el Tren de Aragua vio un nuevo modelo de negocio que los llevaría del crimen organizado regional a una corporación criminal transnacional. El niño guerrero, dirigiendo las operaciones desde su lujosa celda en Tocorón, comprendió una verdad sencilla. Sus compatriotas se habían convertido en la mercancía más barata y disponible del continente. Los venezolanos huían sin dinero, sin documentos, sin contactos. Estaban absolutamente indefensos, dispuestos a trabajar por unas pocas monedas y a callar por miedo a la deportación. Esta era una base ideal para la explotación. Para 2016, los hombres del Tren de Aragua ya habían tomado el control de las trochas clave en el estado de Táchira, en la frontera con el departamento colombiano de Norte de Santander, las pequeñas ciudades de Ureña, San Antonio del Táchira y, sobre todo, el puente fronterizo. Simón Bolívar entre San Cristóbal y Cúcuta se transformaron en zonas de poder absoluto de la banda. El cruce costaba entre 10 y 50 dólares por persona, dependiendo de la posesión de documentos y la cantidad de equipaje. La negativa a pagar significaba golpizas, confiscación de bienes o algo peor. Pero el verdadero dinero no estaba en la recaudación del tributo por el cruce, sino en lo que seguía, la trata de personas. Agentes del Tren de Aragua trabajaban directamente en las trochas, buscando mujeres jóvenes que viajaban solas o con niños sin acompañamiento masculino. Les ofrecían ayuda, trabajo como camarera en Bogotá, niñera en Lima, empleada de limpieza en Santiago con alojamiento gratuito y un buen salario. Las mujeres desesperadas que no tenían un centavo aceptaban, eran transportadas a las ciudades colombianas y luego descubrían que no había ningún trabajo de camarera. Había un burdel en el barrio de La Parada en Cúcuta o una casa de tolerancia en Cali, donde debían atender a 20 o 30 clientes al día para saldar una deuda mítica por el viaje, el alojamiento y la comida. Los pasaportes eran confiscados de inmediato. La fuga se castigaba con la muerte o con mutilaciones, cicatrices en el rostro como marca de traición, para que nadie más se atreviera a intentarlo. Para el año 2017, la red de trata de personas del Tren de Aragua se extendía prácticamente por toda Colombia y comenzaba a infiltrarse en Ecuador. Simultáneamente, la banda diversificó sus ingresos, controlando el mercado laboral de los venezolanos indocumentados. Empresas de construcción, fincas, talleres textiles en Colombia estaban dispuestas a pagar a los venezolanos 3 veces menos que a los locales y a no firmar ningún documento. Los representantes del Tren de Aragua actuaban como intermediarios entre empleadores y migrantes, quedándose hasta con el 30% del salario como comisión. Era un esquema parasitario genial. La banda no producía nada, no se arriesgaba a importar drogas por la frontera bajo la nariz de la DEA. Simplemente succionaba la sangre de sus compatriotas empobrecidos, convirtiendo una tragedia nacional en una mina de oro. Paralelamente, el Tren de Aragua inició una guerra territorial con los grupos colombianos que tradicionalmente controlaban la zona fronteriza. Los primeros adversarios fueron los disidentes del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN, y los remanentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que no habían aceptado el acuerdo de paz de 2016. Los venezolanos se mostraron más duros y despiadados que los guerrilleros idealistas. Donde los colombianos negociaban y buscaban compromisos, los hombres del Niño simplemente asesinaban a cualquiera que se interpusiera en su camino. Familias enteras, incluidos niños, de forma demostrativa y pública. La ciudad de Cúcuta, capital del departamento colombiano de Norte de Santander, con una población de unos 700,000 habitantes,
Se encuentra a pocos kilómetros de la frontera venezolana y ha sido históricamente la puerta entre ambos países. Aquí prosperaba el contrabando de todo, desde gasolina y alimentos hasta armas y cocaína. Antes de la llegada del Tren de Aragua, esta zona estaba dominada por actores colombianos tradicionales, los remanentes de los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, los disidentes del ELN y las pandillas callejeras locales que controlaban los barrios marginales. Pero para finales de 2017, los venezolanos iniciaron una ofensiva activa y el epicentro de la guerra se convirtió en el barrio de La Parada, un sector densamente poblado en la periferia oriental de Cúcuta, donde se concentraba la principal masa de refugiados venezolanos. La Parada era el territorio ideal para el Tren de Aragua. Aquí vivían decenas de miles de venezolanos indocumentados, hacinados en ranchos de cartón y lámina, que trabajaban por unas pocas monedas en las obras de construcción o vendían cigarrillos en la calle. Era una base lista para el reclutamiento y al mismo tiempo una gallina de los huevos de oro. Cada pequeño comerciante, cada vendedor ambulante de arepas, debía pagar la vacuna, un tributo semanal de entre 10 y 20 dólares. Las bandas colombianas intentaron resistir, pero se enfrentaron a una táctica que nunca antes habían visto. Un terror absoluto, demostrativo, diseñado no solo para matar al enemigo, sino para doblegar la voluntad de resistencia de todos los demás. Es precisamente en Cúcuta donde el Tren de Aragua introdujo su sello distintivo. Las casas de pique, lugares de desmembramiento. Se trataba de edificios insignificantes en la periferia, generalmente almacenes abandonados o casas residenciales, que la banda alquilaba u ocupaba por la fuerza. En su interior se instalaban improvisadas cámaras de tortura, habitaciones con lonas de plástico en el suelo, ganchos en el techo, juegos de herramientas, sierras, machetes, sopletes. Aquí eran llevados miembros secuestrados de grupos hostiles, informantes de la policía o simplemente aquellos que públicamente no habían mostrado el debido respeto a el Tren de Aragua. Lo que sucedía después era tortura y asesinato metódicos, grabados con teléfonos celulares. Las víctimas eran desmembradas vivas, cortándoles las extremidades una por una, cauterizando las heridas para prolongar la agonía. Gritos, súplicas de piedad. Todo era grabado. Y luego el video era enviado por WhatsApp y Telegram a los chats locales, donde había miles de residentes del barrio. El mensaje era extremadamente claro. Esto es lo que le espera a cualquiera que se interponga en nuestro camino. En la primavera de 2019 ocurrió un evento que conmocionó incluso a la experimentada policía colombiana. En el barrio de La Candelaria, cerca del centro de Cúcuta, se descubrió una fábrica textil abandonada, en cuyo interior se encontraron los restos de al menos 14 personas. Los cuerpos habían sido desmembrados de una manera tan metódica que los expertos forenses solo lograron identificar a las víctimas a través del ADN, comparando las muestras con las de sus familiares. Entre los muertos había miembros de la banda local Los Rastrojos y 2 desertores del ELN que habían intentado iniciar su propio tráfico de drogas en el territorio controlado por el Tren de Aragua. En las paredes de la fábrica se había escrito con sangre un mensaje: "Aquí manda el tren". Junto a él, se dejó un teléfono celular con la grabación en video de la ejecución de una de las víctimas, un joven de 24 años que fue torturado durante casi 3 horas antes de ser decapitado. Las autoridades colombianas intentaron contrarrestar esta invasión, realizando redadas y arrestos, pero se toparon con la omertá, el silencio absoluto de la población venezolana local. Nadie proporcionaba testimonios, nadie aceptaba convertirse en testigo. Incluso los familiares de los asesinados temían abrir la boca. La razón era simple. El Tren de Aragua mataba no solo a los traidores, sino también a sus familias enteras. En agosto de 2019, en la periferia de Cúcuta, en una localidad llamada Villa del Rosario, se encontró una familia de 5 personas. Madre, padre, 3 hijos de edades comprendidas entre los 3 y los 12 años, todos degollados. El padre de familia trabajaba como informante de la policía colombiana, proporcionando datos sobre la estructura del Tren de Aragua. Fue descubierto a través de una fuga de información dentro de la misma comisaría. Alguien entre los oficiales corruptos había revelado la información por unos pocos miles de dólares. La represalia fue fulminante y despiadada. Paralelamente a la eliminación física de sus competidores, el Tren de Aragua construía una infraestructura económica en Cúcuta.
no solo tomaron el control de la prostitución y la extorsión, sino también de la minería ilegal de oro en el departamento, el trasiego de gasolina de contrabando desde Venezuela, donde costaba centavos debido a los subsidios estatales, y la reventa de automóviles robados. Para finales de 2019, según estimaciones de la inteligencia colombiana, la facturación mensual de El Tren de Aragua, solo en norte de Santander, oscilaba entre $1,500,000 y $2,000,000. El dinero regresaba a Tocorón, donde el niño guerrero continuaba reinando desde su celda, coordinando la expansión no solo en Colombia, sino también más al sur, donde millones de venezolanos buscaban refugio en los países andinos más estables. Perú se convirtió en el siguiente destino, y no por casualidad. Para finales de 2018, más de 800,000 refugiados venezolanos se habían establecido allí, y esta cifra crecía cada mes, alcanzando para 2020 casi 1,000,000 de personas. Según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores peruano, Lima, con su población de 10 millones de habitantes, atraía a los migrantes desesperados como un imán. Aquí había trabajo, aunque ilegal. Aquí podían mezclarse entre la multitud, esconderse de las autoridades venezolanas o de los acreedores. Pero junto con personas honestas que buscaban una vida mejor, hacia el sur se movían también aquellos para quienes los flujos migratorios eran solo una tapadera, militantes de El Tren de Aragua, que habían recibido la orden de El Niño Guerrero, de establecerse en la capital peruana y construir allí una filial del imperio, a imagen y semejanza del modelo de Cuxta. El epicentro de la diáspora venezolana en Lima se convirtió en el complejo comercial Plaza Norte, ubicado en el distrito norteño de Independencia, una de las áreas más densamente pobladas y pobres de la capital. Este gigantesco centro comercial, inaugurado en 2009, estaba rodeado de barrios marginales, donde los venezolanos se instalaban con familias enteras, alquilando habitaciones para 8 o 10 personas. Alrededor de Plaza Norte la vida bullía. Miles de pequeños comerciantes vendían de todo, desde comida callejera hasta ropa falsificada. Mototaxis atestaban las entradas ofreciendo transporte económico, y por la noche se abrían bares y burdeles. Para el Tren de Aragua era un ambiente ideal, un pantano criminal donde se podía pescar. A principios de 2019, los agentes de la banda ya estaban activos aquí, reclutando a jóvenes venezolanos sin documentos y sin perspectivas en pandillas callejeras, extorsionando a pequeños empresarios y organizando burdeles con prostitutas venezolanas. Pero Perú no era Colombia. Aquí ya existía un ecosistema criminal consolidado, donde los principales actores eran las bandas locales Los Malditos de Bayóvar, Los Injertos de Comas y, sobre todo, la poderosa Los Intocables de Huaycán, que controlaba los distritos del norte de Lima. Los peruanos no tenían intención de ceder el territorio a los extranjeros tan fácilmente. Los primeros enfrentamientos comenzaron en la primavera de 2019, cuando los hombres de El Tren de Aragua intentaron establecer el control sobre la prostitución en la zona de Plaza Norte, tradicionalmente perteneciente a los Intocables. Siguió una serie de asesinatos mutuos. Los cuerpos eran encontrados en contenedores de basura, en terrenos baldíos en la periferia, a veces directamente en la calle después de tiroteos rápidos desde motocicletas en movimiento. El punto de inflexión fue el asesinato ocurrido el 27 de junio de 2019, en un restaurante de comida rápida McDonald's dentro del centro comercial Mega Plaza Rizo, situado en las cercanías de Plaza Norte. Fue asesinado Isaac Huesas, de 32 años, considerado uno de los comandantes de campo de los Intocables. El asesinato ocurrió a plena luz del día, a la 1:30 de la tarde, cuando el local estaba lleno de clientes, familias con niños, adolescentes, empleados en su pausa para el almuerzo. Dos jóvenes venezolanos con gorras de béisbol y sudaderas entraron. Se acercaron tranquilamente a la mesa donde Huesas estaba comiendo una Big Mac con papas fritas y le dispararon 17 proyectiles con 2 pistolas de calibre 9 milímetros. La víctima murió al instante, pero los asesinos continuaron disparando al cuerpo ya sin vida, recargando el arma en el lugar. Luego salieron con la misma calma, subieron a una moto que los esperaba en la entrada de servicio y se perdieron entre el tráfico. Toda la operación duró menos de 1 minuto, pero el video de las cámaras de vigilancia circuló por los medios peruanos y las redes sociales, provocando un shock. Era terror, una ejecución pública, destinada a demostrar que el Tren de Aragua no temía a nadie. La policía peruana respondió con una serie de arrestos y uno de los más sonados fue la detención de un hombre apodado El Catire, en agosto de 2019.
Su verdadero nombre era Joel José Rangel Posada, un venezolano de 28 años del estado de Táchira, con antecedentes penales en su país por robo y tentativa de homicidio. En Perú era uno de los principales ejecutores de asesinatos por encargo para el Tren de Aragua. Durante un allanamiento en su apartamento alquilado en el barrio de San Martín de Porres, se encontraron 3 pistolas, 2 fusiles Kalashnikov, un chaleco antibalas y, lo más aterrador, un teléfono celular con videos de torturas y asesinatos. Durante los interrogatorios, el catire se comportó de manera provocadora. Sonreía a la cámara, hacía bromas. Confesó al menos 15 homicidios cometidos en los últimos 6 meses en Lima, como si se tratara del trabajo de un empleado de oficina. La sociedad peruana quedó consternada por tanto cinismo. Los medios lo apodaron, junto con otros miembros del Tren de Aragua, monstruo sin conciencia, y el gobierno del presidente Martín Vizcarra, bajo la presión de la opinión pública, declaró a la banda como una organización terrorista. Pero los arrestos no frenaron la expansión. El Tren de Aragua continuó fortaleciendo su presencia, utilizando la táctica probada. Establecía el control no a través de una gestión centralizada, sino mediante una franquicia, creando células locales que actuaban de forma autónoma, pero entregaban una parte de las ganancias a la cúpula, a Tocorón. Para finales de 2020, la banda controlaba una parte significativa del mercado de la prostitución en los distritos del norte de Lima, extorsionaba a cientos de empresarios venezolanos y gestionaba una red de tráfico de drogas en las barriadas. Mientras Perú digería el shock de la invasión venezolana, la ola migratoria se desplazaba más al sur, hacia el país más estable y próspero de la región, Chile. Para finales de 2019, más de 450,000 venezolanos se habían establecido en territorio chileno, y para 2021 esta cifra superaba el 500,000 de personas. Para la mayoría de los chilenos, Venezuela era un país lejano, cuyos problemas conocían solo por las noticias. Chile se enorgullecía de su reputación de Suiza latinoamericana, un país con un nivel de violencia relativamente bajo, instituciones funcionales y una economía estable. La tasa promedio de homicidios era de 3 o 4 casos por cada 100,000 habitantes. Eran cifras que los vecinos del continente solo podían soñar. Pero precisamente esta próspera vitrina hizo de Chile una presa codiciada para el Tren de Aragua. Aquí había dinero, aquí había víctimas ingenuas, no acostumbradas al grado de crueldad que se había convertido en la norma en Venezuela, Colombia o Perú. La principal puerta de entrada para los venezolanos en Chile se convirtió en la ciudad norteña de Arica, situada en la frontera con Perú, a solo 18 kilómetros de la peruana Tacna. Era un punto de tránsito natural. Los migrantes caminaban por el desierto de Atacama, cruzaban la frontera legal o ilegalmente por senderos montañosos, se establecían en Arica o se dirigían más adelante hacia Santiago, Valparaíso, Antofagasta. Arica es una ciudad pequeña, con solo 220,000 habitantes, una tranquila ciudad portuaria que vive de la pesca y el turismo. Antes de la llegada de los venezolanos, la delincuencia grave era una rareza aquí. Pero a partir de 2020 la situación comenzó a cambiar con una velocidad alarmante. En la ciudad comenzaron a aparecer bandas venezolanas que inicialmente controlaban a sus compatriotas, extorsionando dinero a pequeños comerciantes y taxistas, y luego comenzaron la expansión en el mercado criminal local. Tráfico de drogas, prostitución, robos de automóviles. La policía chilena, los carabineros de Chile, se enfrentó a un enemigo para el que no estaba preparada. Si los criminales locales trataban de evitar la violencia excesiva, entendiendo que los asesinatos llamativos atraían la atención de las autoridades, los venezolanos del Tren de Aragua actuaban con la misma despiadada ostentación que en su país o en Colombia. Los primeros crímenes resonantes ocurrieron en 2021. En febrero, en el barrio de Cerro Chuño, un sector pobre en las colinas de Arica, donde vivían principalmente migrantes, la policía descubrió una casa abandonada que los residentes locales llamaban la Casa del Terror. Dentro, bajo las losas de cemento que cubrían el suelo del sótano, se encontraron los restos de al menos 7 personas. Los cuerpos estaban en diversos estados de descomposición, lo que indicaba que los asesinatos habían ocurrido a lo largo de varios meses. La autopsia determinó que algunas víctimas habían sido enterradas vivas. Sus huesos mostraban signos de fracturas sufridas en el intento de liberarse del sarcófago de cemento. Entre los muertos había tanto venezolanos, miembros de bandas rivales o deudores,
como chilenos que probablemente habían sido testigos de los crímenes y habían sido eliminados. La casa de Cerro Chuño se convirtió en un símbolo de que el Tren de Aragua trajo consigo a Chile no solo un negocio criminal, sino una cultura del terror absoluto. La sociedad chilena, no acostumbrada a tales atrocidades, quedó conmocionada. Los medios estallaron con titulares sobre los bárbaros del norte. Los políticos pidieron un mayor control en las fronteras y la deportación de los irregulares. Pero el Tren de Aragua ya había echado raíces. Para 2022, la banda operaba en al menos 5 grandes ciudades de Chile: Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso y la capital, Santiago. Su modelo de negocio era el mismo: extorsión a la diáspora venezolana, trata de personas, especialmente mujeres forzadas a trabajar en burdeles, pequeño tráfico de drogas, marihuana y pasta base de cocaína, robos de vehículos con posterior traslado a Bolivia o Perú. Uno de los líderes clave de la sección chilena del Tren de Aragua se convirtió en Carlos Andrés González Vaca, conocido por el alias de Estrella. Este venezolano de 35 años del estado de Miranda se trasladó a Chile en 2020, oficialmente con el estatus de refugiado en busca de asilo político. En realidad, era un experimentado militante del Tren de Aragua, responsable de la creación y coordinación de células en el sur del continente. González Vaca construyó una red según el modelo de franquicia. Cada célula operaba de forma autónoma, pero entregaba el 20% de las ganancias a la cúpula, al centro, que seguía siendo Tocorón. Estrella supervisaba personalmente las operaciones en Arica e Iquique, donde bajo su control se encontraban casas de tortura, depósitos de armas y burdeles. Será arrestado recién en 2023, pero para entonces la estructura que había creado ya funcionaría sin él. Paralelamente, el Tren de Aragua comenzó a enfrentarse a grupos criminales chilenos, en primer lugar con las bandas locales ligadas al tráfico de cocaína peruana. En Antofagasta, una gran ciudad portuaria en el norte, a través de la cual pasaba el flujo de cocaína desde Bolivia y Perú hacia Europa y Asia, estalló una guerra por el control de la distribución. Los venezolanos intentaron desplazar a los intermediarios locales, ofreciendo a los proveedores colombianos condiciones más ventajosas y garantizando la seguridad de la carga gracias a conexiones corruptas en los puertos. El resultado fue una serie de homicidios en la primavera-verano de 2022. Solo en mayo y junio, en Antofagasta, fueron asesinados o apuñalados 11 personas vinculadas al tráfico de drogas, lo que para esta ciudad relativamente tranquila fue un repunte de violencia sin precedentes. Las autoridades chilenas intentaron contrarrestar la amenaza, adoptando en octubre de 2022 una ley sobre la deportación de extranjeros involucrados en el crimen organizado y reforzando el patrullaje de la frontera norte. Pero el efecto fue mínimo. El Tren de Aragua había aprendido a actuar en las sombras, utilizando la corrupción, documentos falsos y una vasta red de contactos entre la diáspora venezolana, que temía colaborar con la policía por miedo a represalias. Para finales de 2022 era evidente, la pesadilla chilena apenas comenzaba, y la banda, nacida en los rieles oxidados del sueño venezolano, se había transformado en un monstruo transcontinental, cuyos tentáculos se extendían desde Caracas hasta Santiago, desde el Mar Caribe hasta las frías aguas del Océano Pacífico frente a las costas de la Patagonia. Pero para comprender por qué el Tren de Aragua logró en solo 7 años transformarse de una banda carcelaria local en una corporación criminal transnacional que opera en al menos 8 países de América Latina, es necesario analizar la anatomía misma de esta organización, su estructura, sus mecanismos financieros y sus métodos de gestión. Porque el Tren de Aragua no es un cartel clásico con una jerarquía vertical, donde hay un jefe, sus lugartenientes, comandantes regionales y soldados rasos. Es un sistema mucho más flexible y resiliente que copia el modelo de las modernas corporaciones transnacionales con sus franquicias, externalización y conexiones horizontales. Y el arquitecto de este modelo no fue solo el Niño Guerrero, cuyo nombre resonaba en todo el continente, sino también un hombre que permaneció en las sombras hasta hace poco: Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido como Larry Changa. Larry Changa nació en 1986 en la ciudad de La Victoria, estado de Aragua, en el mismo ambiente criminal que la mayoría de los fundadores del Tren de Aragua. Pero a diferencia del niño, que era un sicario puro, un hombre de acción y violencia, Changa poseía una cualidad rara para los bandidos venezolanos: la alfabetización financiera. Había completado varios cursos de contabilidad,
Trabajaba en el negocio del cambio de divisas en el mercado negro incluso antes del colapso del Bolívar. Entendía los mecanismos del lavado de dinero y las transferencias internacionales. Cuando el Tren de Aragua se estaba formando en las obras de construcción a mediados de los años 2000, fue Changa quien se ocupó de la legalización de los ingresos por extorsión, convirtiendo los bolívares en efectivo en dólares, que luego se invertían en bienes raíces, automóviles y armas. Para 2015, cuando el niño ya gobernaba desde Tocorón, Larry se había convertido de facto en el director financiero de la organización, el hombre que gestionaba los flujos de dinero de todas las sucursales. El modelo que Guerrero y Changa construyeron se basaba en el principio de descentralización y autonomía. A diferencia de los carteles mexicanos, donde las células regionales están estrictamente subordinadas al centro y reciben órdenes desde arriba, el Tren de Aragua funcionaba como una red de franquicias independientes. Cualquier militante ambicioso, que hubiera demostrado lealtad y eficacia, podía obtener el derecho de abrir su propia célula en una nueva ciudad o país. No tenía que esperar autorización para cada acción. Actuaba a su discreción, eligiendo las direcciones de negocio, extorsión, prostitución, drogas, robos, según las especificidades locales. La única condición obligatoria era el depósito del 20% de todos los ingresos en la caja central, gestionada por Changa. Este dinero se destinaba al mantenimiento de Tocorón, la corrupción de funcionarios en Venezuela, la compra de armas y el apoyo a los miembros de la banda arrestados y sus familias. Los flujos financieros del Tren de Aragua a principios de los años 2020 se habían vuelto tan complejos que rastrearlos era prácticamente imposible. Changa utilizaba un sistema de lavado de dinero de varios niveles. El efectivo, recaudado de las calles de Cúcuta, Lima o Arica, era entregado a través de una red de correos a casas de cambio, donde se convertía en dólares al tipo de cambio del mercado negro. Luego el dinero se fragmentaba en pequeñas sumas y se transfería a través de decenas de cuentas de testaferros en diferentes países, incluso a través de plataformas de intercambio de criptomonedas. El Tren de Aragua fue uno de los primeros entre las bandas latinoamericanas en implementar masivamente el uso de Bitcoin y otras criptomonedas para las transferencias internacionales. Esto permitía eludir los controles bancarios y las sanciones. Según estimaciones de la inteligencia colombiana, para 2022 la facturación mensual del Tren de Aragua oscilaba entre 5 y 8 millones de dólares, de los cuales aproximadamente el 20 o 30% correspondía a Larry Changa como curador financiero. Otra característica clave de la estructura del Tren de Aragua era el énfasis en los jóvenes e incluso en los niños. A diferencia de las estructuras mafiosas tradicionales, donde la organización aceptaba miembros después de una larga verificación y recomendaciones, el Tren de Aragua reclutaba de forma masiva y agresiva. Su público objetivo eran adolescentes de entre 14 y 20 años, venezolanos y provenientes de familias pobres, sin educación ni perspectivas. Estos jóvenes eran reclutados directamente en las barriadas, ofreciéndoles dinero fácil, estatus, armas, todo lo que nunca obtendrían en la vida legal. Los niños eran utilizados como observadores, correos, pequeños traficantes de drogas, y los más crueles y ambiciosos eran ascendidos a sicarios. Era un ejército de soldados desechables, que no se temía perder. El arresto o la muerte de un combatiente no cambiaban nada. En su lugar llegaba inmediatamente otro. La comunicación dentro de la organización se realizaba a través de mensajería cifrada, Signal, Telegram, WhatsApp, con el uso de códigos y un cambio constante de números. El niño guerrero, desde Tocorón, mantenía contacto con los líderes regionales mediante correos de confianza y ocasionales videollamadas, en las que se discutían asuntos estratégicos, expansión a nuevas regiones, resolución de conflictos entre células, distribución de grandes cargamentos de armas o drogas. Sin embargo, las decisiones operativas eran tomadas autónomamente por cada célula, lo que hacía que la organización fuera increíblemente flexible y resistente a los ataques de las fuerzas del orden. Se podían arrestar a 10 combatientes en Lima y esto no afectaba en modo alguno el trabajo de la célula en Bogotá o Santiago. Se podía eliminar a un comandante de campo y su segundo ocupaba su lugar, y la maquinaria seguía funcionando. Pero por muy férrea que pudiera parecer la autoridad del niño guerrero en su reino carcelario, tarde o temprano, incluso los imperios más intocables se enfrentan a la realidad de la fuerza estatal. Para mediados de 2023, la presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro había alcanzado un punto crítico.
Estados Unidos, Colombia, Perú, Chile. Todos exigían simultáneamente a Caracas que tomara medidas contra el Tren de Aragua, una banda que se había convertido en el símbolo de la exportación del crimen venezolano. El Departamento de Estado de UTS incluyó a la organización en la lista de organizaciones criminales transnacionales, TCO, equiparándola con los carteles mexicanos y la mafia italiana. El presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó públicamente a las autoridades venezolanas de connivencia, afirmando que Tocorón no era una prisión, sino una base militar de terroristas, que operaba con el tácito consentimiento de Caracas. Maduro, cuyo régimen ya pendía al borde del aislamiento internacional debido a las sanciones y las acusaciones de violaciones de derechos humanos, comprendió que era necesaria una acción contundente, un castigo ejemplar que demostrara al mundo que Venezuela controlaba la situación. La mañana del 20 de septiembre de 2023, el ejército venezolano lanzó una operación con el nombre en código Cacique Guaycaipuro, en honor al legendario líder indígena que luchó contra los conquistadores españoles en el siglo XVI. 11.000 militares fueron desplegados en los muros de Tocorón. Fue la mayor operación militar dentro del país en los últimos 20 años. En la operación participaron unidades de la Guardia Nacional Bolivariana, Fuerzas Especiales FAES, Fuerzas de Acciones Especiales, vehículos blindados, helicópteros e incluso drones para el reconocimiento aéreo. El ministro del Interior, Remigio Ceballos, llegó personalmente al lugar para dirigir el asalto, y la televisión estatal WTV transmitió en vivo, mostrando columnas de militares rodeando la prisión. Se suponía que sería un triunfo del régimen, una demostración de fuerza ante el mundo entero. Pero cuando los soldados irrumpieron, derribando los portones con un ariete y registrando los bloques con ráfagas de ametralladora, descubrieron una escena extraña. No había resistencia. La prisión estaba prácticamente vacía. De los 3.500 reclusos oficialmente registrados, en el lugar había poco más de 900 personas, principalmente pequeños criminales no vinculados a el Tren de Aragua. Todos los líderes de la banda, incluido el propio El Niño Guerrero, habían desaparecido. Desaparecieron pocas horas antes del inicio de la operación, como si alguien los hubiera avisado con antelación. Los soldados solo encontraron rastros de su presencia: lujosas celdas con sofás de cuero, televisores de plasma, aires acondicionados. En la celda de Guerrero se encontró una cama king size, un minibar con licores de élite, una caja fuerte empotrada pero ya abierta y vaciada. En el local del banco se encontraron máquinas contadoras de billetes y restos de billetes de dólar, esparcidos a toda prisa. Pero los descubrimientos más impactantes esperaban a los militares en los sótanos y hangares. Allí se encontraba un verdadero arsenal. Más de 200 armas de fuego, incluidos fusiles automáticos AK-47, AR-15, fusiles de precisión, escopetas, granadas, explosivos C4. Era el armamento de un pequeño ejército suficiente para sostener una defensa contra un asalto serio. Pero aún más surrealista fue el descubrimiento de granjas industriales de minería de criptomonedas. Decenas de tarjetas de video y mineros ASIC conectados a potentes servidores que trabajaban 24 horas al día, consumiendo electricidad que, por supuesto, nadie pagaba. El Estado cubría las cuentas de la prisión. Esto significaba que el Tren de Aragua no solo lavaba dinero a través de criptomonedas, sino que extraía Bitcoin directamente tras las rejas, transformando Tocorón en un centro de alta tecnología del mundo criminal. El Niño Guerrero y su círculo más cercano, unos 50 comandantes clave, habían huido a través de un sistema de túneles excavados bajo la prisión que conducían a la selva cercana. Estos túneles habían sido construidos durante años, con el permiso y la participación de guardias y funcionarios corruptos del sistema penitenciario. Según una versión, Guerrero había sido advertido de la inminente operación al menos 24 horas antes por alguien entre los militares de alto rango o agentes de los servicios especiales que recibían generosas mordidas del Tren de Aragua. Según otra versión, el propio régimen de Maduro había orquestado conscientemente una simulación del asalto, dando a El Niño la oportunidad de escapar para evitar un juicio público que podría haber revelado los lazos de la banda con la élite venezolana. Porque en los años de su reinado desde Tocorón, Guerrero seguramente había acumulado información comprometedora sobre cientos de funcionarios, militares, jueces
información comprometedora que podría haberse vuelto mortalmente peligrosa para el régimen si hubiera salido a la luz en los tribunales. La versión oficial declaró que la operación había concluido con éxito. La prisión de Tocorón había sido puesta bajo el control del Estado, la infraestructura criminal desmantelada y se habían emitido órdenes de captura para los líderes de la banda. El ministro Ceballos mostró con orgullo a los periodistas las armas confiscadas, el zoológico con animales exóticos, la piscina y el club nocturno. Maduro calificó la operación como una victoria histórica sobre el crimen organizado. Pero todos sabían la verdad. El niño guerrero había escapado. El Tren de Aragua no había sido decapitado y la organización seguía operando. La pérdida de Tocorón como base física fue un golpe al prestigio, pero no a la funcionalidad. Las células en Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Brasil seguían actuando de forma autónoma. El dinero continuaba fluyendo y los asesinatos no cesaban. El imperio había perdido su Vaticano, pero no había dejado de existir. Y el fantasma del niño guerrero, escondido en algún lugar de la selva o ya fuera de Venezuela, se volvió aún más siniestro que el hombre real tras las rejas, porque ahora estaba en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. La caída de Tocorón coincidió con un nuevo ciclo de la crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos. En los años 2022 y 2023, más de 4,5 millones de personas cruzaron ilegalmente la frontera con México hacia Estados Unidos, cifras récord para toda la historia de las observaciones. Entre este flujo de personas desesperadas provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela, se perdían cientos de militantes del Tren de Aragua, que habían recibido la orden de moverse al norte y conquistar el mercado más rico y prometedor del planeta. El sueño americano atraía no solo a migrantes honestos en busca de trabajo y seguridad, sino también a depredadores, que comprendían que la diáspora venezolana en Estados Unidos, que contaba con más de 600,000 personas para 2023, era una base lista para la extorsión, el reclutamiento y el negocio criminal. Los primeros indicios de la presencia del Tren de Aragua en Estados Unidos fueron registrados por las fuerzas del orden a finales de 2022 en Miami, Houston y Nueva York, ciudades con las mayores comunidades latinoamericanas. Pero el verdadero shock para la sociedad estadounidense ocurrió en 2024, cuando la banda se hizo notar con una serie de crímenes audaces y violentos que demostraron que ya no se trataba de indocumentados tranquilos que se escondían de la deportación. Era una fuerza criminal organizada, que actuaba con la misma desfachatez que en las calles de Cúcuta o Lima. El 27 de enero de 2024, en Times Square, en el corazón de Manhattan, ocurrió un incidente que se volvió viral de inmediato. Un grupo de 7 jóvenes latinoamericanos agredió a 2 policías que patrullaban la plaza. Los agresores golpearon a los agentes a patadas y puñetazos. Uno de ellos intentó arrebatar el arma reglamentaria de la funda del policía. Todo esto ocurrió a plena luz del día, ante los ojos de decenas de testigos y cámaras de seguridad. Tras un breve altercado, los agresores huyeron, desapareciendo entre la multitud de turistas. La policía de Nueva York identificó rápidamente a los sospechosos de las grabaciones de las cámaras y arrestó a 4 de ellos. Se descubrió que los 7 eran venezolanos. Habían cruzado la frontera recientemente y habían solicitado asilo político. Además, al menos 3 tenían tatuajes y símbolos relacionados con el Tren de Aragua. Una corona con 5 puntas, estrellas, la abreviatura TDA. Este fue el primer acto público de abierta irreverencia hacia las fuerzas del orden estadounidenses por parte de la banda y sembró el pánico. Si están dispuestos a atacar a la policía en Times Square, ¿de qué más son capaces? Los medios conservadores, Fox News, Newsmax, estallaron con titulares sobre la invasión de bandas venezolanas, sobre el hecho de que la administración Biden había perdido el control de la frontera y estaba permitiendo la entrada de terroristas al país. Las publicaciones liberales intentaron suavizar los ángulos hablando de casos aislados, pero los hechos indicaban lo contrario. El 22 de febrero de 2024, en la pequeña ciudad de Athens, en el estado de Georgia, ocurrió un crimen que se convirtió en un punto de inflexión en la percepción estadounidense de la amenaza del Tren de Aragua. Una estudiante de medicina de 22 años de la Universidad de Georgia, Laken Riley, salió a correr por la mañana en el campus universitario y no regresó. Su cuerpo fue encontrado horas después en una zona boscosa cerca del lago dentro del campus. Había sido estrangulada, con múltiples traumatismos en la cabeza por un objeto contundente y la ropa parcialmente desgarrada.
La policía arrestó al sospechoso el mismo día. Se trataba de José Antonio Ibarra, venezolano de 26 años, que había cruzado ilegalmente la frontera en 2022. Ibarra tenía antecedentes penales en Venezuela, pero los servicios de inmigración estadounidenses lo habían liberado con la obligación de comparecer ante un tribunal, una práctica estándar de atrapar y liberar que permitía a los migrantes moverse libremente por el país a la espera de las audiencias. La investigación estableció que Ibarra tenía contactos con miembros del Tren de Aragua en Nueva York, aunque no se encontraron pruebas directas de su pertenencia a la banda. El asesinato de Laken Riley se convirtió en una tragedia nacional y un escándalo político. Los republicanos usaron su muerte como símbolo del fracaso de la política migratoria de los demócratas. Donald Trump, que se preparaba para la campaña presidencial de 2024, en sus mítines pronunciaba el nombre de Laken, prometiendo deportaciones masivas y medidas severas contra bandas como el Tren de Aragua. La presión sobre las agencias federales aumentó hasta tal punto que en marzo de 2024 el Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció oficialmente a el Tren de Aragua como organización criminal transnacional, TCO, lo que confería a las fuerzas del orden amplios poderes para combatirla, incluida la aplicación de la ley RICO sobre el crimen organizado. Pero el reconocimiento de este estatus cambió poco en la práctica. Para mediados de 2024, el Tren de Aragua operaba en al menos 15 estados de Estados Unidos, desde Florida y Texas hasta Colorado e Illinois. En Denver, en el estado de Colorado, bandas venezolanas tomaron el control de varios complejos residenciales en barrios con una prevalencia de población latinoamericana, extorsionando dinero a los inquilinos y transformando los sótanos en depósitos de mercancía robada. En Chicago, miembros del Tren de Aragua se dedicaban al robo de motocicletas y patinetes eléctricos. Grupos organizados de 4 o 5 personas en motos robadas rodeaban a los transeúntes solitarios. Les arrebataban teléfonos y bolsos, desapareciendo en segundos. La policía registró cientos de tales incidentes, pero capturar a los criminales era casi imposible. No dejaban rastros, trabajaban con máscaras, utilizaban vehículos robados sin matrícula. En diciembre de 2024, el Departamento de Justicia anunció una operación a gran escala contra el Tren de Aragua, durante la cual fueron arrestadas en todo el país más de 100 personas sospechosas de tener vínculos con la banda. Entre los arrestados había organizadores de burdeles en Miami, traficantes de mercancía robada en Nueva York y extorsionistas en Houston. Pero se trataba de ejecutores de bajo rango, engranajes fácilmente reemplazables de la máquina. La estructura misma continuaba creciendo porque el flujo de migrantes venezolanos no se detenía y por lo tanto la base para el reclutamiento no se agotaba. Pero ¿dónde está ahora el hombre del que todo comenzó? ¿Dónde está Héctor Rustenford Guerrero Flores, el niño guerrero, el arquitecto de un imperio del terror construido sobre los restos de miles de víctimas desde Caracas hasta Nueva York? Después de su fuga de Tocorón el 20 de septiembre de 2023, se ha transformado en un fantasma, en una leyenda urbana del mundo criminal venezolano. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de $5 millones por información que conduzca a su captura, una suma comparable a las recompensas por los líderes de los carteles mexicanos y los grupos terroristas. El Banco Interamericano de Desarrollo lo ha incluido en la lista de los 10 criminales más peligrosos del hemisferio occidental. La Interpol ha emitido una alerta roja, una orden de arresto internacional válida en 194 países. Pero todo esto no ha acercado a las fuerzas del orden ni un paso a su captura. Existen muchas versiones sobre dónde se esconde Guerrero. La inteligencia colombiana afirma que se oculta en las selvas del departamento de Guainía, en la frontera con Venezuela y Brasil, donde el control estatal es prácticamente inexistente y las comunidades indígenas locales están dispuestas a dar refugio a cualquiera por dinero. Los servicios especiales peruanos creen que se ha trasladado a la Amazonía, a la zona fronteriza de los 3 países, Perú, Colombia y Brasil, desde donde coordina las operaciones sudamericanas del Tren de Aragua a través de comunicaciones satelitales. La DEA estadounidense admite que el niño podría haber cruzado ilegalmente la frontera de Estados Unidos entre el flujo de migrantes y ahora se esconde en algún lugar de Miami, Houston o Nueva York bajo un nombre falso, usando documentos fraudulentos y la protección de la diáspora venezolana. La versión más conspirativa afirma que ha regresado a Venezuela y vive allí bajo la protección de generales corruptos del régimen de Maduro,
a quienes ha pagado millones durante años por su silencio y patrocinio. La verdad muy probablemente se encuentra a medio camino. Guerrero se desplaza constantemente sin permanecer en el mismo lugar más de unas pocas semanas, utilizando una red de escondites y personas de confianza dispuestas a morir por él. Pero si el niño permanece inalcanzable, su colaborador más cercano y genio financiero de la organización no tuvo tanta suerte. El 28 de julio de 2024, en la ciudad de Medellín, Colombia, se llevó a cabo una operación especial que resultó en el arresto de Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido como Larry Changa. La operación fue realizada conjuntamente por la policía colombiana, agentes de la DEA y la Interpol, quienes monitorearon sus movimientos durante varios meses a través de transacciones financieras e interceptaciones telefónicas. Changa fue encontrado en un lujoso apartamento en el prestigioso barrio de El Poblado, donde vivía bajo una identidad falsa, haciéndose pasar por un empresario venezolano que operaba en el sector inmobiliario. Durante el allanamiento se incautaron 3 computadoras portátiles con datos cifrados sobre los flujos financieros de El Tren de Aragua, 7 teléfonos celulares, $230,000 en efectivo, joyas por un valor de más de $50,000 y documentos que atestiguaban la propiedad de bienes inmuebles en Colombia, Panamá y República Dominicana por un valor total de más de $3 millones. El arresto de Changa fue un duro golpe para la infraestructura financiera del Tren de Aragua. Era el hombre que sabía todo sobre los flujos de dinero, las cuentas, los esquemas de lavado y los contactos con bancos y plataformas de criptomonedas. Los investigadores colombianos esperaban que colaboraría, pero Larry guardó silencio, incluso ante la cadena perpetua y la extradición a Estados Unidos, donde se enfrentaba a al menos 30 años de prisión federal por participación en una organización criminal transnacional. Extorsión y lavado de dinero. No pronunció un solo nombre. Era la omertá en su forma más pura, un código de silencio que, a costa de su propia libertad, protegía a la organización. Para enero de 2025, Changa fue extraditado a Estados Unidos, donde su caso fue examinado en el Distrito Sur de Florida. El proceso aún está en curso, pero incluso sin su coordinación, el Tren de Aragua sigue funcionando. Los mecanismos financieros que él construyó operan de forma autónoma, gestionados por financiadores regionales formados por él mismo. A principios de 2026, el Tren de Aragua es probablemente la organización criminal transnacional de más rápido crecimiento en el hemisferio occidental. Según las estimaciones de los analistas de Inside Crime, especializados en el estudio del crimen organizado en América Latina, la banda opera activamente en al menos 16 países: Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, Estados Unidos, México, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, y existen casos confirmados de su presencia incluso en España e Italia, donde se han infiltrado junto con los migrantes venezolanos que han huido a Europa. El número total de miembros y afiliados se estima entre 5,000 y 7,000 personas, pero una cifra exacta es imposible de determinar debido a la estructura descentralizada. La facturación mensual de la organización, según estimaciones conservadoras, oscila entre 10 y 15 millones de dólares. Esto es más que el PIB de algunos pequeños estados caribeños. La paradoja es que la caída de Tocorón, que debió haber marcado la muerte del Tren de Aragua, lo hizo aún más fuerte y resistente. Al perder su centro físico, la organización se transformó definitivamente en una estructura de red sin una única cabeza que pudiera ser cortada. Ahora es una hidra con cientos de cabezas, donde cada célula es autónoma, autosuficiente, capaz de reproducirse. Arresten a 10 en Lima. Mañana llegarán 20 nuevos entre los adolescentes venezolanos desesperados, listos para matar por $100. Eliminen a un comandante de campo en Bogotá, su segundo ocupará automáticamente su lugar y la máquina seguirá funcionando. Esta no es una organización criminal del tipo antiguo, es un virus que muta y se adapta, utilizando como terreno fértil la pobreza, la migración y la corrupción. La historia del Tren de Aragua es la historia de cómo la utopía socialista de Hugo Chávez, sus grandiosos planes para construir un futuro brillante, se transformaron en los rieles oxidados sobre los que creció el Tren de Aragua de la muerte. Es la historia de cómo el colapso económico de todo un país generó millones de refugiados, que se convirtieron simultáneamente en víctimas e incubadoras para una de las bandas más violentas de los tiempos modernos.
Es la historia de cómo los estados de América Latina y Estados Unidos, empantanados en la burocracia y la corrupción, han perdido la guerra contra criminales que resultaron ser más rápidos, más flexibles y más despiadados. Y lo más aterrador es que esta historia aún no ha terminado. El niño guerrero está en algún lugar, libre, planeando su próximo movimiento. Miles de sus soldados están actuando en este momento en las calles desde Caracas hasta Chicago. Nuevos adolescentes venezolanos, sin futuro, se unirán mañana a las filas de la banda porque no tienen otra opción. El tren de Aragua continúa su camino. Y mientras millones de personas huyan de la pobreza y la violencia, este tren tomará velocidad, arrollando todo lo que encuentre a su paso. La pregunta es solo, ¿cuándo descarrilará? ¿Y cuántas vidas más serán aplastadas por sus ruedas antes de que eso suceda? Si han llegado hasta el final, les pido que escriban en los comentarios si habían oído hablar del tren de Aragua antes de este momento. ¿Sabían que esta banda ya opera en su país? Porque el silencio es en lo que confían el niño guerrero y sus hombres. Y la información es un arma que puede salvar vidas. Denle un me gusta, compartan este video. Hagan saber a cuántas más personas sea posible la verdad sobre el tren de Aragua, que va directo al infierno, llevándose consigo a miles de almas.